Hola, en este vídeo, que es el tercero de la serie que estoy haciendo sobre la calificación dentro del marco normativo de la LOE y de las normas que la desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como son el Decreto 102/2023 y la Orden del 30 de mayo de 2023 para la educación secundaria obligatoria, vamos a centrarnos en el diseño y planificación de las actuaciones que vamos a llevar a cabo en el aula y del diseño y planificación de los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para calificarla. Si nosotros tenemos en cuenta el proceso general de calificación del que hablábamos en el primer vídeo, en el que nosotros diseñábamos una actuación en el aula, con instrumentos de evaluación obteníamos una calificación de estas actuaciones, y luego después estas nos servían para calcular los criterios de evaluación, las competencias específicas y la calificación de la materia, nos estamos refiriendo a las dos primeras etapas del proceso. Si nos fijamos en las referencias que hay en la normativa sobre esta etapa del proceso, nosotros podemos ver que en el artículo 10 de la orden del 30 de mayo de 2023 nos indica en el apartado 4 que la evaluación será continua, dice una serie de cosas más, y en el artículo 11, en el apartado 1, nos vuelve a incidir en esta idea, dice que el profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada del proceso de aprendizaje. ¿Esto qué implica? Que nosotros no vamos a evaluar en un momento puntual durante el proceso de enseñanza y aprendizaje o al final de una determinada unidad de programación, sino que nosotros vamos a estar evaluando de forma continuada durante todo el proceso. Además, nos dicen en el apartado 4 del artículo 11 que para la evaluación del alumnado tendremos que utilizar diferentes instrumentos. Entonces, mi forma de interpretar todo esto para mí es que nosotros vamos a llevar a cabo en el aula una serie de actuaciones, vamos a estar haciendo cosas con los alumnos y a través de una serie de instrumentos de evaluación, de calificación, vamos a estar calificando esas actuaciones que estamos haciendo. Entonces tendremos una serie de notas. Como esas actuaciones van a estar relacionadas con los criterios de evaluación, esas notas van a estar relacionadas con los criterios de evaluación y esas notas nos van a permitir evaluar o calificar los criterios de evaluación. Si además nos fijamos en el artículo 11, en el apartado 2, que nos dice que los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, y luego en el apartado 3 de este mismo artículo nos dice que esos mecanismos que garanticen la objetividad de la evaluación deberán ser concretados en las programaciones didácticas y ajustados de acuerdo a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Al leer esto, lo que yo interpreto, lo que yo entiendo es que esos mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen los criterios de evaluación van a ser los procesos de selección y diseño que yo voy a utilizar para los instrumentos de evaluación. Es decir, nosotros vamos a seleccionar y diseñar los instrumentos de evaluación de forma que nos permitan medir de forma objetiva las acciones a las que se refieren los criterios de evaluación. Entonces, seleccionando correctamente y diseñando correctamente los instrumentos de evaluación, yo voy a poder llevar una evaluación objetiva de lo que indican los criterios de evaluación y por eso con esos instrumentos, con las calificaciones de esos instrumentos, yo voy a poder utilizarlos para obtener la calificación de los criterios de evaluación. Esto implica una serie de modificaciones en el proceso de calificación. Si nosotros pensamos en los sistemas de calificación antiguos que utilizábamos cuando nosotros nos daban clases o hace ya algún tiempo, realizábamos una serie de actuaciones en el aula y se iban a utilizar una serie de instrumentos de evaluación sobre estas actuaciones. Por ejemplo, nosotros íbamos a aplicar una serie de instrumentos de evaluación para valorar el cuaderno de los alumnos o las tareas que habían realizado en casa o las tareas que habían realizado en clase. Y al final de todo el proceso realizamos una prueba, un examen en el que valorábamos el conjunto de todas las cosas que el alumno debería de haber aprendido, ¿no? Y entonces con estas notas nosotros aplicábamos una serie de porcentajes y calculábamos la nota de la unidad didáctica. Con las notas de todas las unidades didácticas del trimestre calculábamos la nota del trimestre, con la media de todos los trimestres calculábamos la calificación final. Esto no se hace así. De acuerdo con las instrucciones, con la orden del 30 de mayo, no se hace así. Ese no es el proceso de calificación. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues de acuerdo con lo que yo interpreto, recordad que esta es mi interpretación de la normativa, lo que yo veo más lógico. Nosotros vamos a tener una serie de actuaciones en el aula puntuales, yo voy a hacer una cosa con los alumnos y esa cosa que yo estoy haciendo, yo la voy a evaluar con un instrumento de evaluación, la voy a calificar con un instrumento de calificación, que me va a dar una nota. Esa nota está referida a esa cosa que yo he hecho con los alumnos. Y esa cosa que yo he hecho con los alumnos está relacionada con un criterio de evaluación. Entonces, esa nota que yo he obtenido va a estar relacionada con ese criterio de evaluación. Cada cosa que yo hago está relacionada con un criterio de evaluación y, por tanto, la nota que le pongo a eso que he hecho estará relacionada con ese criterio de evaluación. Y así
para todas las cosas que nosotros estamos haciendo con los alumnos. Todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo en el aula, o la mayoría de las actuaciones que vamos a llevar a cabo en el aula, van a estar diseñadas para desarrollar o alcanzar una serie de desempeños de los que me hablan los criterios. Entonces, con esas actuaciones yo desarrollaré ese desempeño, por tanto, valorando esa actuación, yo estaré valorando ese criterio. Entonces, cada actuación con un instrumento de evaluación me va a dar una nota, una calificación, y esa calificación estará relacionada con los criterios con los que esté relacionada la actuación. Yo luego esos criterios, la nota de los criterios la utilizo para calcular las competencias específicas, y con las competencias específicas calculo la nota final de la materia. ¿Cómo es el proceso más en detalle? Bueno, pues entonces el proceso de diseño y de planificación de las actuaciones en el aula y de los instrumentos requiere que yo tenga en cuenta un montón de cosas, porque si esos instrumentos y esas actuaciones me van a permitir valorar los criterios, a la hora de yo diseñarlas tendré que tener en cuenta que voy a valorar los criterios. Yo lo que no puedo es diseñar actuaciones sin pensar para nada en los criterios de evaluación y luego después intentar que la nota de esas actuaciones me sirva para valorar un criterio, porque si no está directamente relacionada con él no va a tener ningún tipo de relación y no me va a servir para nada. Eso es fundamental. Entonces, vamos a centrarnos en el primero de los apartados, que es el diseño de las actuaciones en el aula. Vamos a ir uno a uno con estos tres procesos, y ya decía que el primero es el diseño de las actuaciones en el aula. Bueno, pues cuando yo voy a diseñar una actuación en el aula, yo tengo que pensar que, de acuerdo con la normativa, hay una serie de saberes básicos que son los contenidos que el alumno debe dominar para poder realizar los desempeños de los que hablan los criterios de evaluación, las competencias específicas, las competencias básicas. Entonces, el alumno debe saber una serie de cosas para poder ser capaz de realizar esos desempeños. Y los criterios de evaluación son lo que me dicen los desempeños que el alumno debe dominar, que yo tengo que comprobar que el alumno domina. Es decir, es un poco como los saberes básicos deberían ser lo que el alumno debe saber, y los criterios de evaluación lo que debe ser capaz de hacer conociendo estos conocimientos, estos contenidos. Vale, pues cuando yo relaciono lo que el alumno debe saber con lo que el alumno debe ser capaz de hacer, yo me planteo lo que tengo que conseguir que el alumno desarrolle, que es eso, lo que debe conocer y sobre todo lo que debe ser capaz de hacer. Y entonces, para que yo conseguir eso, voy a ir realizando una serie, o proponiendo una serie de actuaciones en el aula. Claro, la propuesta a partir de los saberes y de los criterios de evaluación de esas actuaciones va a estar totalmente relacionada con la metodología que yo quiera seguir en el aula, con el tipo de actividades que yo quiera llevar a cabo. Pero esa es la clave, que yo diseñe lo que voy a hacer en el aula pensando en los saberes básicos y sobre todo en los criterios de evaluación, que es lo que yo luego tengo que comprobar. Y una vez que yo haya diseñado esta actuación en el aula, entonces buscaré cuáles son los instrumentos de evaluación más apropiados para poder calificarla. Bien, nosotros podemos encontrar muchos tipos de actuaciones diferentes que vamos a llevar a cabo en el aula. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos para que veáis a qué me estoy refiriendo cuando hablo de actuaciones, cuando yo digo las cosas que vamos a llevar a cabo en el aula. Podéis encontrar muchas más, se os pueden ocurrir un montón de cosas, pero yo os pongo esto como una pincelada para centrar un poco la atención. Cuando yo hablo de actuaciones me estoy refiriendo a cosas relacionadas con el tratamiento de la información, como por ejemplo la búsqueda de información, realización de resúmenes, artículos de investigación, infografías, presentaciones, la realización de pósteres, de maquetas, de vídeos, de exposiciones orales, cualquier cosa que tenga que ver con la búsqueda o con la exposición de la información. También podemos llevar a cabo una serie de trabajos en el laboratorio, trabajos experimentales, en especial en asignaturas como la mía, que es la física y química, que es una ciencia experimental. Y entonces vamos a realizar una serie de prácticas en el laboratorio, los alumnos elaborarán informes de esas prácticas, vamos a llevar a cabo proyectos de investigación sencillos en los que tienen que realizar prácticas en el laboratorio, podemos plantear exposiciones para las ferias de la ciencia, en fin, cualquier cosa que esté relacionada con el trabajo experimental. Y luego también va a haber un montón de actuaciones que van a estar relacionadas con el trabajo personal, con el trabajo individual de nuestro alumnado, como por ejemplo la resolución de ejercicios, de actividades, resolución de problemas, la realización de ejercicios y actividades en plataformas online, cuestionarios, pruebas orales y escritas, en fin, cualquier tipo de estas actuaciones a lo que yo me estoy refiriendo, lo que yo estoy pensando cuando hablo del diseño de las actuaciones en el aula y de las cosas que vamos a llevar a cabo con nuestros alumnos. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería el proceso en el que yo voy a diseñar una de estas actuaciones teniendo en cuenta los saberes básicos y los criterios de evaluación, que es a lo que me refería antes. Vamos a ver un ejemplo real en el caso de la asignatura de Física y Química, de la materia de Física y Química de segundo de la ESO,
La orden del 30 de mayo de 2023 nos relaciona los saberes básicos con los criterios de evaluación. Y yo puedo encontrar que un saber básico, como es el B1, que me habla de la teoría cinético-molecular, la aplicación de observaciones sobre la materia, va a explicar las propiedades, los cambios de estado de agregación, los cambios de estado, la formación de mezclas y disoluciones y la concentración de las mismas y las leyes de los gases. Aquí nos hace referencia sobre todo a 3 bloques de contenido: los estados de la materia, mezclas y disoluciones y los gases ideales. Pues de estos 3 bloques de contenido yo voy a centrarme en uno básicamente, que va a ser los estados de la materia y los cambios de estado, es decir, si una sustancia está en estado sólido, líquido, gaseoso, o si cambia de estado sólido a líquido y estas cosas. Ese es nuestro marco conceptual. Yo voy a tratar de trabajar esto, los cambios de estado. Y de acuerdo con la orden del 30 de mayo, este saber básico está relacionado, entre otros muchos, con un criterio de evaluación que es el criterio 1.1, que me habla de identificar, comprender y explicar fenómenos físico-químicos cotidianos, explicarlos de acuerdo con las leyes y teorías y expresarlos utilizando varios soportes o medios de comunicación. Este criterio de evaluación, como la mayoría de los criterios de evaluación, va a hacer referencia a varios aspectos independientes. En este caso no está hablando, independientes, relacionados, que no habla de 3 cosas diferentes. No habla de identificar y comprender fenómenos, de ser capaz de explicar estos fenómenos y de utilizar distintos soportes y medios de comunicación. Entonces, en realidad, cuando yo diseño una actuación en el aula relacionada con este saber básico y estos criterios de evaluación, yo lo que estoy intentando combinar es una actuación, algo que yo haga en el aula que me permita trabajar los estados de la materia y sus cambios con identificar y comprender fenómenos, explicar fenómenos y utilizar distintos soportes y medios de comunicación. Entonces, sabiendo que yo tengo que mezclar estas 4 cosas, estos 4 elementos, tengo que buscar cuál es la actuación que mejor o que más me interesa a mí, o que yo creo que puede ser más útil para nuestro alumnado a la hora de aprender todo esto. Yo he pensado, por ejemplo, que podemos llevar a cabo en el aula la elaboración de una maqueta sobre el ciclo del agua en la que tengan que explicar los cambios de estado que intervienen en este proceso. Los alumnos ya conocen el ciclo del agua, lo han trabajado en primero de la ESO y ahora están viendo los cambios de estado y pueden relacionar directamente cada uno de los procesos del ciclo del agua con el cambio de estado que está teniendo lugar ahí. Es algo que yo he probado en clase, que los alumnos hacen y además que a mí me resulta bastante satisfactorio y a ellos también. Entonces, por eso es una actividad que yo creo que puede ser bastante interesante. Entonces, la actuación sería la elaboración de la maqueta con una serie de textos explicativos en las que yo estoy trabajando los 3 aspectos de los que me habla el criterio de evaluación. Voy a identificar fenómenos, voy a explicar esos procesos, esos fenómenos y además voy a utilizar soportes, distintos soportes, un soporte distinto de lo que es el propio papel y lápiz. ¿Bien? Entonces, luego después más adelante yo buscaré el instrumento de evaluación más apropiado para valorar esta actuación en el aula, que es la rúbrica, pero de ese proceso ya hablaremos más adelante. Entonces, yo teniendo en cuenta el saber básico, lo que me indica el saber básico y lo que me indica el criterio de evaluación, he buscado la actuación que es más coherente con todos esos elementos. Si nos pasamos al segundo proceso, que es la selección de los procedimientos e instrumentos de evaluación más apropiados para las actuaciones que yo he planteado, vamos a tener que analizar los desempeños de los que me habla el criterio de evaluación, qué cosas quiero yo que el alumno sea capaz de hacer cuando desarrolle ese criterio de evaluación, la propia naturaleza de la actuación en el aula, qué es lo que los alumnos van a hacer, y entonces teniendo esas 2 cosas, yo voy a seleccionar el instrumento de evaluación más apropiado y además a diseñarlo en el caso, por ejemplo, que sea una rúbrica o que sea un cuestionario, una prueba escrita, porque lo diseñaré teniendo en cuenta exactamente qué es lo que yo quiero valorar. Y esto es fundamental porque este proceso es el mecanismo para asegurar la objetividad de la evaluación de la que nos habla la normativa en el artículo 11, apartados 2 y 3. Justo esto es que yo voy a diseñar el instrumento de evaluación para que me permita valorar de forma objetiva lo que indica, lo que aparece en el criterio de evaluación. Bien. ¿Y qué instrumentos de evaluación podemos utilizar? Bueno, pues es muy frecuente que confundamos o que mezclemos la terminología relacionada con los instrumentos, procedimientos de evaluación, procedimientos de evaluación, instrumentos de herramientas de calificación, lo solemos mezclar normalmente. Son 3 conceptos diferentes que nosotros mezclamos. Por ejemplo, un proceso que sería la observación del trabajo diario puede tener distintos instrumentos de evaluación, como puede ser un registro anecdótico, como puede ser un diario de clase, un cuaderno, el cuaderno de clase de nuestros alumnos, un portfolio, las relaciones de ejercicios y problemas que realizan nuestros alumnados, las prácticas de laboratorio, las exposiciones, todo eso son
formas de trabajar, de realizar el trabajo diario en el aula y nosotros las vamos a valorar mediante la observación. Pero las herramientas con las que la calificamos no son la propia práctica o la relación de ejercicios y problemas, sino que nosotros esto lo vamos a valorar con una escala de observación, con una lista de control, con una rúbrica, que van a ser las herramientas o instrumentos más apropiados. Entre las herramientas o instrumentos para la calificación, que es lo que veis aquí en la columna de la derecha, nosotros tendríamos escalas de observación, lista de control y rúbrica, y pruebas orales escritas y cuestionarios. Entonces, en función del procedimiento y del instrumento de evaluación, vamos a utilizar el instrumento de calificación más adecuado. Si nosotros estamos valorando las producciones de nuestros alumnos, los resúmenes o cualquier otra producción escrita, cualquier texto variado de cualquier naturaleza que hayan realizado, trabajo de investigación, infografía, pósteres, vídeos, exposiciones, maquetas, nosotros esto lo vamos a valorar con estas herramientas o instrumentos para su calificación, entre las que las más útiles serían las escalas de observación, las listas de control o el registro, o la rúbrica. Porque una prueba oral o escrita, un cuestionario, no van a ser instrumentos de calificación apropiados para valorar una producción. Y luego las pruebas y cuestionarios, en las que nosotros podemos hablar de pruebas orales o escritas, cuestionarios, este tipo de historias, nosotros las vamos a valorar con las propias pruebas orales escritas y con los cuestionarios. Esto es simplemente un ejemplo para que nos centremos un poco y para que tengamos claro a qué me estoy refiriendo yo cuando hablo de esto, aunque yo no soy un experto en evaluación, yo no soy un experto en procedimientos e instrumentos de evaluación y posiblemente a vosotros se ocurran otros mucho más interesantes, en fin, yo simplemente lo que pretendo es dar una pincelada sobre esto y expresar de alguna forma lo que yo intento transmitir. Bien. Como ha quedado un poco abstracto, vamos a centrarnos en un ejemplo práctico sobre el diseño y selección de un instrumento de evaluación y de calificación. Por ejemplo, volvemos al caso que planteábamos antes. Nosotros teníamos nuestro criterio de evaluación que nos hablaba de comprender fenómenos, de explicarlos y de utilizar distintos soportes, distintos instrumentos, distintas herramientas, medios de comunicación, hablaba el criterio. Y nosotros tenemos nuestra actuación en el aula, que es la elaboración de la maqueta con una serie de textos explicativos. Bien, ¿cómo voy yo a valorar el trabajo que ha llevado a cabo nuestro alumnado, teniendo en cuenta que lo que yo quiero ver es eso que me indican los criterios de evaluación? Que hayan identificado distintos fenómenos, que hayan sido capaces de explicarlos y que hayan utilizado distintos soportes. Pues para eso, lo más apropiado a la hora de valorar la maqueta, que es lo que han hecho, para mí, es la rúbrica. La rúbrica sería el elemento que mejor nos va a permitir valorar esta actuación, porque nosotros la vamos a poder diseñar con muchísima flexibilidad y vamos a poder prestar atención a los aspectos que a nosotros nos interesan, que son los elementos que forman parte del criterio de evaluación. Por ejemplo, si yo me voy a centrar en valorar la parte del criterio que nos habla de identificar y comprender fenómenos, yo voy a diseñar los elementos de la rúbrica pensando exactamente en eso, en que el alumno a la hora de realizar la maqueta haya sido capaz de identificar y comprender los distintos fenómenos y representarlos en su maqueta, haciendo referencia a esos cambios de estado que aparecen en el ciclo del agua, no a otra cosa. A mí lo que me preocupa ahora mismo es eso, y entonces yo voy a redactar la rúbrica para poder valorar si el alumno ha identificado y comprendido los fenómenos que aparecen en el ciclo del agua y lo ha relacionado con los cambios de estado. Entonces, teniendo en cuenta esto, por supuesto yo no soy un experto en rúbricas tampoco, vosotros seguro que se os ocurren otros elementos mucho mejores a la hora de redactar la rúbrica, pero yo he hecho esta redacción aproximada en la que he puesto los distintos niveles de desempeño y asignándole una puntuación y he obtenido este resultado. Pero ya os digo, lo importante no es lo que yo he escrito en la rúbrica, sino que entendamos que la rúbrica la voy a hacer para valorar el elemento que quiero valorar del criterio de calificación, del criterio de evaluación, valga la redundancia. Si nosotros nos centramos en la explicación de los fenómenos, pues buscaremos dentro de la maqueta los elementos en los que se han explicado los fenómenos. Y si me centro en la expresión en distintos soportes y medios, pues entonces aquí sí que me puedo centrar, por ejemplo, en aspectos más estéticos de la maqueta o en el trabajo que hay detrás o en la forma que se ha elegido para la representación. Pero siempre teniendo en cuenta que yo tengo que valorar lo que me dice el criterio de evaluación. Por tanto, yo al final lo que voy a tener como resultado es una rúbrica que me va a permitir pues, evaluar, en este caso, esta maqueta, pero
en la que yo, cuando le dé una puntuación, cuando yo obtenga la puntuación de esta rúbrica, yo voy a estar seguro de que estoy valorando los elementos en los que me aparecen en los criterios de evaluación. Por tanto, esta rúbrica sí es una herramienta objetiva para valorar el criterio de evaluación al que yo estoy haciendo referencia. Si nosotros nos centramos en la tercera parte, que es la relación entre los instrumentos y las actuaciones con los criterios de evaluación, es fundamental para que esa nota que yo he obtenido con ese instrumento de evaluación me sirva para valorar un criterio. Yo puedo ver que va a haber actuaciones que están relacionadas con distintos criterios. Entonces, la nota de esas actuaciones, cuando yo aplique el instrumento de calificación, también va a estar relacionada con distintos criterios. Y esto nos da una posibilidad de jugar con el diseño del instrumento para que en vez de darme una nota, me dé dos notas diferentes, una relacionada con cada criterio. En el caso de que yo trabaje con una única nota por instrumento, es decir, yo hago una actuación, esa actuación la valoro con el instrumento y este instrumento me da una única nota, yo voy a tener una nota para cada instrumento y por tanto esa nota que yo obtenga va a estar relacionada con distintos criterios. Sin embargo, si una actuación está relacionada con varios criterios y yo el instrumento lo diseño para que una parte de ese instrumento me valore un criterio y la otra parte me valore el otro, yo tendré dos notas diferentes. Pero cada una de esas notas estará relacionada con su criterio específico al que hace referencia. Y esto me va a aportar muchísima más información. Lo vamos a analizar un poco más adelante con un caso práctico en el que nos vamos a plantear el mismo proceso que estábamos analizando antes con nuestro mismo saber básico, que era analizando los cambios de estado. Si nosotros vemos la orden, este saber básico está relacionado con varios criterios de evaluación. Si yo analizo que está varios de esos criterios y veo que está relacionado con el 1.1, que era el que ya comentábamos, y con el 4.1, que hace referencia al trabajo en grupo, yo puedo plantear una actuación en el aula en la que yo realice un trabajo en grupo, además utilizando un recurso digital, que es lo que me dice el criterio de evaluación 4.1. Entonces, en vez de hacer una maqueta, voy a hacer un póster. Los alumnos van a desarrollar, nuestro alumnado va a desarrollar un póster que va a realizar en grupo de forma colaborativa, utilizando herramientas de trabajo online como puede ser las presentaciones de diapositivas o los editores de texto de Google Drive o, por ejemplo, Canva, que también permite trabajar de forma simultánea online. Y de esa forma, en grupo, van a llevar a cabo un póster. Y ese póster, en la realización de ese póster, es la actuación que yo planteo para trabajar el criterio de evaluación 1.1 y el criterio de evaluación 4.1 en relación con el saber básico, creo recordar que era el 2.1, que es el que me hacía referencia a los cambios de estado. Vale, pues entonces esa actuación en el aula es la elaboración en grupo de un póster. Y ese póster yo lo voy a evaluar con un instrumento de evaluación que para mí lo que más tiene más sentido es que sea una rúbrica. ¿Y cómo haríamos esa rúbrica? Pues vale, yo ahora en la elaboración de la rúbrica tengo que tener presente los criterios de evaluación que están relacionados con mi actuación. Yo estoy analizando todo lo que hemos dicho antes en el ejemplo anterior, que analice los distintos fenómenos y los reconozca, los identifique, que sea capaz de explicarlos, que los exprese en diferentes soportes. Y ahora, además, tengo que analizar lo que me dice el criterio 4.1, que es que trabaje con herramientas digitales y que trabaje en grupo. Entonces, yo ahora estoy valorando 5 cosas diferentes, 3 del criterio 1.1 y 2 del criterio 4.1. Y esos son los 5 elementos que tendría mi rúbrica ahora. Si yo aplico esta rúbrica, tal y como está escrita aquí, yo voy a tener una única nota. Y esa nota, que va a ser una nota sobre 10, va a estar relacionada con los 2 criterios de evaluación. Entonces, esa nota, imaginad que el alumno aplica la rúbrica, tiene un 7, pues el alumno tendría un 7 en el criterio 1.1 y un 7 en el criterio 4.1. ¿Qué pasa? Que yo trabajo con una única nota para esta rúbrica, un 7. Pero ese 7 no me aporta exactamente toda la información que debería sobre el criterio 1.1 o sobre el 4.1, porque está mezclado. Me está haciendo referencia a todos esos elementos. Sin embargo, si yo la rúbrica la desdoblo en 2 partes, la parte correspondiente a los elementos del criterio 1.1 y la de los elementos correspondientes al 4.1, voy a obtener 2 notas. Pero cada una de esas notas sí va a estar directamente relacionada y solo va a estar directamente relacionada con ese criterio. La primera nota estará relacionada con el criterio 1.1 y la segunda nota estará relacionada con el criterio 4.1. Por tanto, cuando yo tenga esa nota, cada una de esas notas va a ser exacta, específica de ese criterio. Y esa sí me va a aportar una información mucho más precisa.
Vamos a ver un ejemplo práctico en el que vamos a desarrollar las tres partes de esta actuación. El diseño de las actuaciones, la selección de los instrumentos más apropiados y el análisis de las relaciones entre ellas para un caso práctico de una unidad didáctica, una situación de aprendizaje completa. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la materia de física y química de segundo de la ESO y vamos a analizar en primer lugar, desde el punto de vista de la perspectiva clásica del diseño de una unidad didáctica. Vamos a imaginar que lo de la situación de aprendizaje no lo tenemos muy claro todavía y tenemos que empezar a trabajar y vamos a empezar a trabajar diseñando una unidad didáctica, pero queremos evaluarla bien. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Nosotros nos cogemos nuestro saber básico, que es el saber 2B1. Este saber básico nos habla de tres cosas diferentes: de los estados de agregación de la materia, de las mezclas y las disoluciones y de las leyes de los gases. Perfecto, pues tenemos tres bloques temáticos, por decirlo de alguna forma, o tres apartados dentro de ese tema. Y luego la orden nos dice que ese saber básico está relacionado con los criterios 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2 y 4.1. Ese saber básico está relacionado con 6 criterios de evaluación. Por tanto, cuando yo trabaje este saber básico, yo voy a diseñar mi unidad didáctica pensando en un bloque de contenido. Yo no voy a trabajar diseñando la unidad didáctica o las situaciones de aprendizaje pensando en criterios de evaluación, sino que yo voy a trabajar bloques de contenido y porque me resulta más sencillo esa forma de programar, yo trabajo con bloques de contenido y entonces desarrollo todo lo que me digan los criterios de evaluación que están relacionados. Pues aquí nosotros nos leemos estos 6 criterios de evaluación y vamos a ver que hace referencia a explicar fenómenos, el 1.1 que es el que ya conocemos, luego el 1.2 nos habla de los problemas, de la realización de problemas, el 2.3 está relacionado con el trabajo experimental en el laboratorio, el 3.1 nos habla también del tratamiento de los datos y de la información, pero relacionado con problemas, y el 3.2 nos habla de las unidades de medida, de las herramientas básicas matemáticas, de las reglas básicas de la física y química, nomenclatura, que también hacen más referencia o están directamente más relacionados con los problemas. Está relacionado con todo, pero sobre todo con los problemas. Y luego el 4.1, que es el que hablábamos de los recursos digitales y el trabajo en grupo. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, todo lo que me dicen los saberes básicos y todos los criterios de evaluación, yo voy a diseñar una serie de actuaciones que aquí en esta diapositiva no se ven claras, las vamos a ver en la siguiente, que es lo que me va a constituir a mí el esqueleto de la unidad didáctica, lo que yo voy a hacer en el aula con mis alumnos. Yo he planteado hacer un proceso de búsqueda de información y que elaboren individualmente una serie de esquemas con las leyes y teorías que tienen que trabajar y realizando también un glosario de términos. Yo he planteado que realicen una búsqueda de información y elaboren un póster sobre el ciclo del agua y los cambios de estado, que es lo que habíamos hablado. Una relación de ejercicios sobre los cambios de estado. Una investigación en el laboratorio sencilla sobre la mezcla de las disoluciones. Una relación de ejercicios y problemas sobre disoluciones y sobre las leyes de los gases. Un cuestionario digital que van a realizar con Moodle o con Classroom o un Kahoot, da igual, sobre una serie de ejercicios y problemas. Y luego la realización de un examen, de una prueba escrita al final de todo el proceso. Cuando yo realizo eso, cuando yo propongo esas actuaciones, yo las analizo pensando en mi forma de dar clase normal y corriente, en las cosas que yo suelo hacer cuando yo trabajo con mi grupo de alumnado, pero también tengo que mirar los criterios de evaluación y los saberes básicos. Entonces, cuando yo pongo todo esto en juego, yo me doy cuenta que en estas actuaciones que yo he propuesto, la primera de las actuaciones no está relacionada con ninguno de los desempeños de los criterios de evaluación. Por tanto, cuando yo haga esto que digo aquí, cuando yo ponga a mis niños a realizar esquemas sobre las distintas leyes y teorías y que me trabajen un glosario de términos y a mí me entreguen eso en el cuaderno, yo eso no lo voy a poder valorar porque no está relacionado directamente con ninguno de los criterios de evaluación. No hay ningún criterio de evaluación que me diga que saben hacer esquemas de las leyes y teorías o que saben hacer glosarios de términos. Lo que me dicen los criterios de evaluación es que cuando ven un fenómeno saben identificarlo y expresarlo y explicarlo, pero eso no está en la elaboración de un esquema o en la elaboración de un glosario de términos. Por tanto, el hecho de que a mí el alumnado me haga en el cuaderno un esquema de la parte teórica del tema y me haga un glosario, para mí en mi materia no está directamente relacionado con ninguno de los criterios de evaluación y por tanto no voy a poder valorarlo, no lo voy a poder evaluar. Entonces, esa actuación, si yo la hago en el aula, no va a tener reflejo en el proceso de calificación, porque yo no puedo relacionarla con ningún criterio de evaluación. Por tanto, a partir de ahora, no la voy a tener en cuenta.
Así, yo realizaría 6 cosas. Hago un póster, ejercicios, trabajo en el laboratorio, otro ejercicio y problemas de otro bloque temático, cuestionario y prueba escrita. Con esto tendríamos el diseño más clásico de la unidad didáctica. Vamos a darle un enfoque nuevo e intentando diseñarlo como una situación de aprendizaje. Advierto que yo soy muy malo, pésimo diseñando situaciones de aprendizaje y entonces cualquiera de vosotros sería capaz de inventarse o de imaginarse una situación mucho más apropiada. Yo lo voy a hacer como un esquema. Entonces, disculpadme, pero esto es lo que yo más o menos he sido capaz de plantear. Dentro del mismo marco normativo, yo tengo el saber básico relacionado exactamente con los mismos criterios de evaluación, yo voy a plantearme una serie de actuaciones que van a constituir mi situación de aprendizaje. Yo voy a partir de una pregunta a nuestros alumnos, de una situación problema, y que es plantearnos por qué el agua de lluvia no tiene sal mientras que el agua de mar está salada. Y lo que vamos a hacer es desarrollar un proceso de investigación que nos va a llevar a crear o a diseñar una exposición para llevarla a la Feria de la Ciencia de Almería. Entonces, esto que puede parecer un proceso radicalmente diferente a lo que hemos hecho antes, nosotros podemos diseñarlo de una forma muy parecida al diseño de la unidad didáctica, utilizando prácticamente las mismas actuaciones. Si nosotros diseñamos con cuidado ese tipo de actuaciones que vamos a realizar, podemos trabajar prácticamente de la misma forma, sea una situación de aprendizaje o sea un diseño clásico de una unidad didáctica. Os pongo este ejemplo. Nosotros podríamos buscar información y elaborar un póster sobre el ciclo del agua y los cambios de estado, que está directamente relacionado con los procesos de formación de la lluvia y con el arrastre del agua hasta el mar. Entonces, el motivo principal de que el agua de mar esté salada y el agua de lluvia no, va a estar relacionada con el ciclo del agua. Por tanto, el ciclo del agua es un elemento básico. Yo puedo plantear una relación de ejercicios sobre la teoría cinética y los estados de la materia en los que yo haga referencia a todos los procesos que intervienen en el ciclo del agua y que intervienen en este marco conceptual que nosotros hemos creado, esta situación de aprendizaje alrededor del agua de lluvia y el agua de mar. Yo puedo crear una relación de ejercicios y problemas relacionados con disoluciones y con leyes de los gases que hagan referencia continuamente a procesos que están relacionados con la generación de lluvia, con la disolución del agua de lluvia de sales del suelo, en fin, siempre poniendo como contexto de estos ejercicios y problemas la situación inicial que yo he planteado o algunos elementos que nos permitan resolver esa situación que yo he planteado. Incluso podemos llevar a cabo un proceso de investigación simple en el laboratorio en el que hagamos pasar agua por distintos soportes, unos con más sal y otros con menos sal, y veamos cómo el agua queda más o menos salada y hagan una serie de análisis sobre esto. Podemos llevar a cabo un cuestionario digital con ejercicios y problemas en los que nuestros alumnos en Classroom o en Moodle o con un Kahoot nos resuelvan una serie de ejercicios, igual que planteábamos antes. Y lo que sí que he cambiado aquí, porque ya me parecía que no tenía mucho sentido, era la prueba final, que también podríamos hacer un examen al final de la situación de aprendizaje. Pero en lugar del examen final, de la prueba final, yo he planteado la preparación de la exposición para la Feria de la Ciencia de Almería, que va a unir todos los aspectos de los que hablábamos o a los que hacían referencia a los criterios de evaluación, porque va a tocar absolutamente todos los criterios de evaluación. De esta forma, lo único que intento es ver cómo un proceso de trabajo más o menos clásico puede adaptarse de una forma relativamente sencilla al diseño de una situación de aprendizaje, con todos los peros que ya os he dicho y con todas las salvedades, porque ya os digo que soy una patata diseñando actuaciones de aprendizaje. La segunda parte, que es la selección de los instrumentos de evaluación más apropiados para cada una de las actividades que hemos diseñado, pues vamos a ir una a una de las actividades pensando cuál es el instrumento de evaluación que mejor se adapta. Bueno, pues la elaboración del póster, que era la primera actuación, se va a calificar sobre todo con una rúbrica. La realización de ejercicios, por utilizar un instrumento de evaluación diferente, podríamos diseñar o intentar utilizar una escala de observación. Para la realización de ejercicios y problemas vamos a trabajar 4 criterios diferentes. La escala de observación no sería apropiada porque estamos analizando 4 elementos o elementos de 4 criterios diferentes, entonces yo creo que una rúbrica es mucho más apropiada en este caso. En el caso anterior solo trabajábamos un criterio de evaluación, en este trabajamos 3.
En el caso de la actuación 4, que era el proceso de investigación en el laboratorio, para mí lo más apropiado es una rúbrica. En el apartado, en la actuación 5, nosotros realizamos un cuestionario digital, el instrumento de evaluación va a ser el propio cuestionario. Si realizáramos una prueba escrita, el instrumento de evaluación sería la prueba, y si realizamos la exposición para la Feria de la Ciencia, lo que haríamos sería utilizar una rúbrica. Si nosotros pasamos a analizar las relaciones entre esos instrumentos de evaluación que hemos planteado y la propia actuación con sus criterios de evaluación, entonces tendríamos que el póster lo llevaríamos a cabo con una rúbrica. Esa rúbrica nos daría 2 notas que estarían relacionadas con los 2 criterios de evaluación con los que estaba relacionada la elaboración del póster. La primera parte de la nota nos haría referencia al criterio 1.1 y la segunda parte de la nota al criterio 4.1. Este desglose es justo el que hemos hecho en el ejemplo del apartado anterior. Estaríamos hablando exactamente de la misma rúbrica hecha a 2 partes. Si nosotros nos planteamos la realización de ejercicios que están relacionadas solo con el criterio 1.1, pues esa nota de esos ejercicios vemos que solo está relacionada con el criterio 1.1. Y como hemos dicho que íbamos a plantearlo a través de una escala de observación y no hemos hecho ninguna, pues podríamos diseñar esta escala de observación de una forma más sencilla, utilizando un único elemento en el que nosotros vamos a hablar de que el alumnado identifica y expresa correctamente los fenómenos físico-químicos expresando los resultados con coherencia y corrección. Esa valoración nos aporta una nota que nosotros podemos convertir, la escala de 0 a 5 la podríamos convertir fácilmente a una nota de 0 a 10 y podríamos utilizar una escala de observación algo más compleja en la que valoremos 3 elementos diferentes. Si identifica los fenómenos físico-químicos, si los explica correctamente y si los expresa con coherencia y corrección. Y entonces nosotros combinaríamos estas 3 valoraciones para obtener una única nota a partir de esta escala de observación. E igual que antes, ya os digo, seguro que se os ocurren ejemplos mucho mejores, pero bueno, es por tener una base para trabajar. En la actuación 3 nosotros íbamos a tener una relación de ejercicio y problemas, pero como aquí estamos hablando de 3 criterios de evaluación diferentes, nosotros vamos a diseñar esa rúbrica para valorar los elementos a los que hacen referencia esos 3 criterios de evaluación. Por tanto, tendríamos una rúbrica con 4 partes que nos da 4 notas. La nota del criterio 1.1, la del 1.2, la del 3.1 y la del 3.2. Que a vosotros en un momento determinado decís que eso es demasiado, que hacer una rúbrica con 4 partes es demasiado, que tú vas a hacer una única rúbrica y que esa nota esté relacionada con los 4 criterios. Perfecto, no hay ningún problema, eso lo eliges tú. Es una decisión personal tuya. En la actuación 4, en la que nosotros tenemos un trabajo en el laboratorio, este trabajo en el laboratorio estaba relacionado con 3 criterios de evaluación, nosotros diseñaremos una rúbrica con 3 partes, una parte para cada uno de los criterios de evaluación. La realización del cuestionario digital, nosotros en el cuestionario digital hemos planteado trabajar ejercicios sobre el reconocimiento de fenómenos y la explicación y problemas numéricos. Entonces, teníamos un criterio que estaba más relacionado con la identificación de fenómenos y otros 3 criterios cuyos elementos hacían referencia directamente a los problemas. Por tanto, en este caso, como tenemos un cuestionario, es verdad que podríamos diseñar 4 cuestionarios diferentes, pero es mucho más sencillo relacionar un cuestionario de ejercicio, realizar un cuestionario de ejercicio y otro de problemas numéricos, de forma que la nota del de los ejercicios más teóricos nos lleve al criterio 5.1 y la nota del cuestionario de problemas nos sirva para el criterio 1.2, 3.1 y 3.2. No debemos volvernos locos también, debemos buscar un equilibrio entre la simplicidad y la sencillez y el valor de la información que nosotros estamos obteniendo. Ahí ya esto es una solución de compromiso. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que más nos interesa en cada situación. Y en cuanto a la realización de la prueba escrita, nosotros vamos a realizar al final del proceso una prueba escrita en la que vamos a plantear una serie de ejercicios y una serie de problemas. Entonces vamos a hacer las 2 partes. La parte de ejercicio estaría relacionada con los contenidos más teóricos, con el criterio 1.1, y la segunda parte de los problemas estaría más relacionada con los criterios 1.2, 3.1 y 3.2. ¿Y cómo se hace un examen en partes? Con distintos elementos relacionados con distintos criterios. Bueno, pues la forma en la que yo lo hago, y con esto llevo trabajando ya unos años, ya con los estándares de evaluación lo hacía así, nosotros cogemos nuestro examen y en la cabecera ponemos los bloques en los que lo vamos a dividir. Y entonces yo aquí tendría un primer bloque
que es el bloque formado por el criterio 1-1, pongo la puntuación, yo digo que vale 5 puntos, lo pongo aquí, y luego los criterios 1, 2, 3, 1 y 3, 2, que es el segundo bloque, cuya calificación máxima también sería 5 puntos. Entonces, de toda esta primera parte yo voy a tener una nota y de toda esta segunda parte yo voy a tener otra nota. ¿Y eso dónde lo pongo? Pues aquí en la cabecera del examen. Aquí he puesto los dos bloques y entonces yo aquí, suponiendo que este niño tuviera, o esta niña tuviera un 2 en los primeros 5 ejercicios, pues yo pondría 2 de 5, y suponiendo que tuviera un 4 en la segunda parte, pues yo pondría 4 de 5, y la nota global del examen es un 6. Pero yo ahora de este examen puedo jugar a quedarme con la nota única, la nota global del examen, que es un 6, o puedo utilizar la información mucho más precisa de cada una de las partes, porque en realidad este alumno me ha suspendido la primera parte del examen. La parte relacionada con el criterio 1-1 no la ha superado porque tiene un 2 sobre 5. En realidad tendría un 4. Si nosotros calculamos la nota sobre 10, que es simplemente dividiendo la nota que ha sacado entre el máximo de nota que podía haber sacado y lo multiplicamos por la nota máxima de la escala que queremos hacer ahora, queremos una escala sobre 10, pues entonces multiplicamos por 10, obtendríamos la nota que tiene en esa nueva escala. Sobre 5 tenía un 2, pues sobre 10 va a tener un 4. Esto lo podemos hacer con una regla de 3, lo podéis hacer como queráis. Lo importante es que lo hagáis bien. Y entonces nosotros, ese 2 de 5 se convierte en un 4, mientras que el 4 de 5 se convierte en un 8. Este alumno o alumna ha sacado un 4 en la primera parte, en relación con el criterio 1-1 tendría un 4, y en relación con el criterio 1, 2, 3, 1 y 3, 2 tendría un 8. Entonces ya vemos nosotros qué nos interesa, si trabajas con una única nota, más sencillo, pero nos da menos información, o si trabajas con dos notas diferentes, trabajamos con más números, pero nos da una información mucho más precisa. Y por último, si nosotros decidimos hacer la exposición para la Feria de la Ciencia, tendríamos un montón de criterios y para valorar todos esos elementos yo diseñaría una rúbrica, además diferenciada en los distintos elementos, y entonces cada una de las notas de esa rúbrica nos serviría para cada uno de los criterios. Claro, si nosotros analizamos el resultado de todas estas relaciones, comparamos el diseño de una unidad didáctica con el diseño de la situación de aprendizaje, pues en realidad es bastante parecido. Nosotros vamos a tener un mapa de relaciones de criterios con las notas de los distintos instrumentos, viendo qué notas están relacionadas con cada uno de los criterios. En la unidad didáctica y en la situación de aprendizaje vamos a tener muy pocas diferencias, porque yo las he hecho prácticamente iguales. De hecho, lo que estaba jugando con este ejemplo era a demostraros que utilizando prácticamente las mismas actuaciones que en una unidad didáctica yo puedo diseñar una situación de aprendizaje. Pero vamos, esto ya depende de cómo vosotros hagáis el diseño de este proceso. Sin embargo, en lo que sí hay mucha diferencia es si nosotros diseñamos los instrumentos de evaluación para valorar con una única nota varios criterios, y entonces tendríamos muy pocas notas, una nota para cada instrumento, pero esas notas no van a ser realmente representativas de lo que nos dicen los criterios de evaluación, porque como cada instrumento está relacionado con varios criterios de evaluación, esa nota yo la voy a utilizar para varios criterios de evaluación, pero realmente me aporta menos información. Es mejor porque tengo menos notas, pero es peor porque tengo mucha menos información. Sin embargo, si yo utilizo los instrumentos de evaluación de forma que me den una nota para cada criterio, cada instrumento de evaluación me da varias notas, pero esas notas sí que hacen referencia exactamente al criterio de evaluación para el que yo las voy a utilizar luego para calcularlo. Entonces, esas notas son mucho más reales que las notas del ejemplo de abajo. Es verdad que yo estoy trabajando con 6 notas o con 18 notas, me parece que hay aquí, pero claro, como yo de todas formas no voy a hacer los cálculos a mano, porque yo los voy a hacer en una hoja de cálculo, en un cuaderno digital, en el cuaderno de Seneca, en lo que sea, en la herramienta digital que yo utilice, pero hacer esto a mano es para pegarse un tiro. Entonces yo no os recomiendo que lo hagáis, por supuesto, utilizando cualquier herramienta digital. De eso ya hablaremos en uno de los vídeos de la serie, de los últimos vídeos, pero lo que os decía es que me da igual trabajar con muchas notas o con pocas notas, porque yo no voy a hacer las cuentas las va a hacer la hoja de cálculo o la herramienta que yo diseñe. Entonces, para mí es mucho más interesante utilizar distintas notas para cada criterio que una nota
para muchos criterios. Pero esto ya os digo que ya depende de vuestra forma de trabajar, de vuestra forma de diseñar el proceso. Y con esto hemos acabado los aspectos relacionados con el diseño de actuaciones en el aula y los instrumentos para la calificación. Os digo lo que os digo siempre: cualquier duda, cualquier comentario, cualquier apreciación que me queráis hacer, cualquier cosa que me queráis comentar en referencia a que hay algo que pensáis que he hecho mal o que me he equivocado o que puede ser mejorable, me decís lo que queráis, porque a mí me enriquece muchísimo que me hagáis vuestras aportaciones, porque me ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, ya os digo, cualquier cosa que queráis me la comentáis. Y por supuesto, agradeceros vuestra atención, en especial si habéis sido capaces de aguantar viendo todo el vídeo, porque la verdad es que se me ha ido un poquillo largo. Pues ya está, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.